La semana pasada comentamos un poco lo que había dicho el Papa, que la propiedad privada es un derecho secundario. Pero para que nos ayude exactamente a ver lo que dice la doctrina social de la Iglesia, le agradecemos enormemente que esté en comunicación con nosotros el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Argentina, un querido amigo, doctor Pablo Garat. Gracias por estar hoy en Claves. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Un gran gusto de mi parte también nuevamente, Tito, de estar con ustedes y con toda su querida audiencia. Doctor Garat, Pablo Garat, ¿fueron inoportunas las declaraciones del Papa? ¿Dijo algo nuevo? Es interesante la pregunta que me haces, Tito, porque desde el momento en que habló el Papa hasta hace no muy poco tiempo, algunos días u horas diría, se pasó de afirmar que estaba emitiendo un juicio que iba en contra del derecho de propiedad, a aceptar que simplemente el Papa reiteró la doctrina inveterada de más de 120 años de la Iglesia en cuanto al derecho de propiedad y sobre todo a su ejercicio y a sus alcances. Es más, normalmente los papas han hablado o en situación de guerra, o en situación de crisis económica, o en situación de peste. Y esto no escapa de esa circunstancia. Pío II, en el radiomensaje de 1942, en medio de la batalla de Stalingrado, hablaba de la paz y de cómo ésta se podía conseguir mediante un orden jurídico conforme a los principios cristianos. Parece imposible decir eso en plena batalla de Stalingrado. Era la guerra. Y el Papa hablaba ante la OIT y ha pronunciado y ha emitido Fratelli Tutti en medio de la peste. Yo creo que hay que recordar aquello en latín, semper ide, en la Iglesia siempre la misma, adaptándose a los tiempos, pero recordando los principios de siempre, que son los principios del Evangelio. ¿Esta doctrina se contrapone con nuestra Constitución, por ejemplo, Pablo? En primer lugar, ella señala que la propiedad es inviolable, pero como todo derecho en nuestra Constitución, es un derecho que puede ser reglamentado. Y en el caso concreto de nuestro orden constitucional, esto tiene concretamente, para la redundancia, tres posibilidades. Una sentencia fundada en ley, con un debido proceso, la expropiación por causa de la utilidad pública, que debe ser siempre calificada por ley y previamente indemnizada, y el ejercicio del poder de imposición, es decir, cuando sobre una propiedad aparece un tributo que no puede ser confiscatorio. Es interesante aclarar, porque también ha sido motivo de confusión, que cuando la Constitución dice calificada por ley, está hablando del orden nacional. Pero esto, en tanto que la expropiación es un instituto de derecho público en los tres niveles de gobierno, también hace referencia a la ley provincial y a la ordenanza municipal que, como se ha señalado desde el 94 y por la propia Corte, es ley tanto en sentido formal como material. Es decir, en síntesis, para la doctrina social de la Iglesia, la propiedad privada debe ser sostenida, pero tiene que ordenarse algo mucho más importante, que es a compartir el destino, el uso universal de los bienes. Esto no puede hacerse en detrimento de la propiedad privada de cualquier manera. Por eso la asociación del capital y el trabajo. ¿Por qué? Porque la Iglesia enseña que el capital es fruto del trabajo y debe haber una asociación en el disfrute de esta propiedad. Por eso la Iglesia enseña también que los trabajadores deben tener la posibilidad de participar en el crecimiento de la economía. Y esto también lo dice nuestra Constitución en el artículo 14 bis, donde además de señalar que la ley establecerá la protección integral de la familia y el acceso a una vivienda digna, que es acceso a la propiedad, habla de la participación de los trabajadores en la propiedad de las empresas, es decir, en el crecimiento del capital. De modo tal que tenemos que recomendar algo. Antes de pronunciar juicios, no solamente sobre lo que los papas opinan o enseñan, lo que la Iglesia enseña, hay que leer los documentos magisteriales. Y antes de dar una opinión jurídica, hay que leer por lo menos la Constitución. Claro. Doctor Pablo Garat, muchas gracias por aclararnos este tema con la precisión y el conocimiento. Un abrazo grande y mis oraciones por tu trabajo.
Gracias, Tito. Un abrazo grande para vos, para todo el equipo y siempre en unión de oraciones por nuestra patria que tanto lo necesita. El doctor Pablo Gará, decano de la Facultad de Derecho de la UCA, en Claves para un Mundo Mejor.